Antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que alguien tiene más suerte que tú, que trabaja igual o menos pero le va mejor? ¿Has pensado que quizás hay algo más detrás de su éxito? Hoy te contaré una historia que te hará reflexionar sobre el precio de la envidia y la verdadera bendición que muchos intentan robar sin entender su verdadero origen. Si te gustan las historias que te dejan enseñanzas profundas, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Ahora, prepárate para una historia que no olvidarás. El sol teñía los campos de un dorado intenso mientras el viento danzaba suavemente entre las espigas de trigo. El pequeño pueblo de Valle Escondido se encontraba rodeado de colinas fértiles y ríos cristalinos que proporcionaban agua a las tierras de cultivo. En este rincón del mundo vivía don Aurelio, un hombre de 70 años cuya piel curtida por el sol y las arrugas en su rostro contaban la historia de toda una vida de esfuerzo. Su cabello blanco como la nieve caía sobre su frente y sus ojos marrones reflejaban la serenidad de quien ha aprendido a confiar en la vida. Cada mañana, antes de tomar su herramienta y comenzar su ardua jornada, Aurelio se arrodillaba en la tierra y cerraba los ojos con devoción. Hundía sus manos en la tierra fértil y murmuraba: «Gracias, Señor, por esta tierra, por la lluvia y por la fuerza que me das para trabajarla». No importaba si el día anterior había sido duro, si la lluvia se había retrasado o si el sol castigaba con dureza, Aurelio siempre encontraba un motivo para agradecer. Todos en el pueblo conocían la prosperidad de Aurelio. Su cosecha era la mejor, su trigo el más dorado, y siempre tenía suficiente para vender y compartir con quienes lo necesitaban. Pero no todos lo miraban con admiración. Al otro lado de la colina, en una modesta casa de madera descuidada por los años, vivía Rogelio, un hombre de 55 años que parecía arrastrar el peso de una vida de insatisfacción. Había heredado la tierra de su padre, quien a su vez la recibió de su abuelo, pero jamás había logrado prosperar. Sus cultivos eran débiles, su casa se deterioraba y su carácter se había vuelto agrio con el paso del tiempo. En su juventud había sido un hombre fuerte y ambicioso, pero las constantes pérdidas lo llenaron de frustración. Con el tiempo, su determinación se transformó en resentimiento. «No puede ser solo trabajo duro», murmuraba Rogelio con el ceño fruncido. «Ese viejo tiene un secreto». Rogelio no podía aceptar que Aurelio, con su edad y su aparente simpleza, obtuviera tanto mientras se luchaba para apenas subsistir. Creció viendo cómo su familia se quejaba de la injusticia del destino, de cómo algunos parecían estar bendecidos mientras otros estaban condenados a la miseria. Su padre le inculcó la idea de que la suerte era para unos pocos y que la vida nunca le daría más de lo que ya tenía. Con esos pensamientos envenenando su mente, una idea oscura empezó a tomar forma en su interior. «Si no puedo tener lo que él tiene, haré que lo pierda». Rogelio no solo envidiaba a Aurelio, sino que esa envidia lo consumía día y noche. No podía soportar ver prosperar al anciano mientras él seguía en la misma miseria de siempre. Así que, una noche, ideó su primer intento de sabotaje. Rogelio recordó un método antiguo que su abuelo le había contado. Una mezcla de cenizas, vinagre y sal podía volver infértil cualquier campo si se esparcía en las raíces de las plantas. Pasó horas preparando el brebaje, asegurándose de que fuera lo suficientemente fuerte como para acabar con la cosecha de Aurelio. Esperó hasta la medianoche, cuando el pueblo dormía, y cruzó con sigilo la cerca del campo de su vecino. Con una sonrisa maliciosa, esparció el líquido entre los surcos de trigo, convencido de que al amanecer vería las plantas marchitas y al viejo desesperado. Pero la mañana llegó y nada cambió. Las plantas de Aurelio parecían más fuertes que nunca, mientras que, sin darse cuenta, la brisa nocturna había arrastrado el veneno hacia su propio campo. Días después, comenzó a notar que su trigo estaba debilitándose. Furioso por su fracaso, Rogelio recurrió a otro plan. Sabía que una plaga de langostas podía acabar con un cultivo en cuestión de días. Así que pasó semanas atrapando insectos y criándolos en frascos. Una vez tuvo suficientes,
Los llevó hasta la parcela de Aurelio y los liberó entre las plantas. Sin embargo, en una extraña coincidencia, una ráfaga de viento sopló con fuerza, empujando a los insectos en dirección opuesta. En lugar de atacar el trigo de Aurelio, las langostas invadieron su propio campo, devorando lo poco que le quedaba. Enfurecido y cada vez más desesperado, Rogelio intentó otra táctica: destruir la reputación de Aurelio. Comenzó a correr rumores en el pueblo, diciendo que el anciano practicaba hechicería y que su cosecha era producto de un pacto oscuro. Esperaba que los compradores y comerciantes dejaran de acudir a él. Pero el plan le salió mal. Nadie creyó sus palabras. La gente del pueblo conocía a Aurelio desde hacía décadas y sabían que su éxito era fruto del trabajo duro. En cambio, comenzaron a mirar a Rogelio con desprecio. Su intento de difamación solo sirvió para aislarlo aún más. Con la rabia desbordándolo, Rogelio tomó su decisión más peligrosa. Si nada más funcionaba, entonces reduciría el campo de Aurelio a cenizas. Esperó una noche sin luna, tomó una antorcha y se deslizó entre las plantas. Prendió fuego a varias filas de trigo y se retiró para ver cómo las llamas se extendían. Pero algo salió mal. En cuestión de minutos, el viento cambió de dirección y las llamas comenzaron a avanzar hacia su propio campo. Intentó apagarlas, corrió desesperado con cubos de agua, pero era inútil. Su casa, su cosecha y todo lo que tenía fueron devorados por el fuego. Cuando el sol salió, todo lo que le quedaba era ceniza. Tras el incendio, Aurelio encontró a Rogelio sumido en la desesperación. En lugar de rechazarlo, le ofreció ayuda. Al principio, Rogelio aceptó con escepticismo, incapaz de comprender por qué el anciano no lo despreciaba después de todo lo que había hecho. Aún así, con el paso de los días, se fue acostumbrando a su presencia y comenzaron a compartir largas conversaciones mientras trabajaban la tierra juntos. Aurelio no solo le enseñó a sembrar de nuevo, sino que también le habló sobre la paciencia y la importancia de trabajar la tierra con amor. Cada día, Rogelio se encontraba más inmerso en el proceso, observando cómo, con dedicación y constancia, su campo comenzaba a reverdecer. Pero aunque veía los frutos de su trabajo, la duda seguía en su corazón. Una tarde, después de una larga jornada, se sentaron bajo la sombra de un árbol y Rogelio, con el peso de la incertidumbre en su voz, se atrevió a preguntar: ¿por qué me ayudas, Aurelio? ¿Sabes lo que hice? Lo intenté todo para arruinarte. Y aún así, me das una segunda oportunidad. No lo entiendo. El anciano lo miró con tranquilidad y respondió: porque todos merecemos una oportunidad para aprender. Tú creíste que podías tomar lo que yo tengo sin esfuerzo, pero la verdadera bendición no se roba ni se arrebata. Se cultiva. Y mientras tengas vida, siempre podrás empezar de nuevo. Rogelio se quedó en silencio. Por primera vez, sintió algo distinto a la envidia. Se sintió pequeño ante la grandeza del anciano, confundido y, en el fondo, avergonzado. Los meses pasaron, y su campo floreció con más fuerza de la que jamás había visto. Pero aunque todo parecía mejorar, en su interior seguía habiendo una sombra. No podía comprender cómo, después de todo lo que Aurelio había hecho por él, aún lo envidiaba. Algo dentro de él no le permitía aceptar que, a pesar de haber seguido sus enseñanzas, jamás se sentiría como él. Rogelio trabajaba la tierra con esfuerzo, pero no encontraba la paz que veía en el anciano. Seguía preguntándose qué era aquello que realmente hacía que Aurelio prosperara tanto. No sabía que la respuesta había estado frente a él desde el principio. Pasaron los años, y el campo de Rogelio había florecido gracias a la guía de Aurelio. Aunque el resentimiento se había disipado en parte, una sensación de insatisfacción seguía acechándolo. Sentía que, a pesar de todo su esfuerzo, nunca alcanzaría el nivel de plenitud del anciano. Un día, un grupo de inversionistas llegó al pueblo en busca de tierras fértiles para desarrollar un gran proyecto agrícola. Rogelio vio en ello la oportunidad de su vida. Con seguridad en sus palabras,
Presentó su campo como la mejor opción, mostrando orgulloso los surcos de trigo fuerte y dorado. Los compradores parecían interesados y dispuestos a cerrar el trato con él. Pero cuando alzaron la vista, notaron la parcela de Aurelio. La simple comparación era devastadora. Las plantas del anciano crecían con una fuerza inigualable, su tierra emanaba vida, y el equilibrio del paisaje transmitía una sensación de abundancia y estabilidad. Fascinados, los inversionistas preguntaron por el dueño de aquel terreno. Rogelio sintió como la sangre se le helaba. Sabía lo que vendría después. Ese campo no es tan bueno como parece, dijo apresurado. No se dejen engañar. La cosecha de Aurelio es fruto de extrañas prácticas. Yo mismo trabajé con él y vi cosas que no puedo explicar. Intentó desacreditar al anciano, inventando rumores de que su fertilidad era obra de antiguos rituales y de que, sin su presencia, la tierra pronto se secaría. Pero los inversionistas no se dejaron influenciar. Lo comprobaremos por nosotros mismos, dijeron, y se dirigieron a la casa de Aurelio. Rogelio lo siguió con pasos temblorosos, esperando que, por alguna razón, Aurelio aceptara la oferta. Después de todo, ¿qué hombre rechazaría semejante fortuna? Cuando los empresarios llegaron y le ofrecieron una suma exorbitante, Aurelio simplemente sonrió y negó con la cabeza. Mi riqueza no está en el dinero, dijo con calma. Esta tierra es más que un pedazo de terreno para mí. Aquí está mi vida, mis recuerdos, mis raíces. No puedo vender algo que es parte de mi alma. Los inversionistas intentaron persuadirlo de distintas maneras, pero el anciano se mantuvo firme. Rogelio, que había escuchado cada palabra, sintió que algo en su interior se quebraba. De repente, su propia oferta ya no le parecía tan atractiva. Si Aurelio no vende su campo, yo tampoco lo haré, dijo de improviso, sintiendo una extraña convicción en su pecho. Los inversionistas se miraron entre sí y le recordaron a Rogelio que su trato ya estaba casi cerrado, que solo faltaba su firma. Dudó, miró su campo, luego a Aurelio, luego al contrato. Por un instante, sintió que aún tenía una opción. Pero la ambición es difícil de erradicar. Y la promesa de una vida sin preocupaciones, aunque vacía, terminó por convencerlo. Con un suspiro, tomó la pluma y firmó el contrato. Cuando el dinero estuvo en sus manos, sintió un peso en su pecho en lugar del alivio que había imaginado. Miró a Aurelio, esperando encontrar en su rostro alguna señal de que había tomado la decisión correcta. Pero el anciano solo lo miró con comprensión, sin reproches, sin juicio. Y eso fue lo peor de todo. Rogelio se alejó con su fortuna, pero con un vacío más grande que nunca. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, pero en el fondo, sabía que había cambiado algo invaluable por simples monedas. Y en su frustración, hizo lo único que sabía hacer: culpar a Aurelio. Si él hubiera vendido su campo primero, si no me hubiera metido esas ideas en la cabeza, murmuraba con resentimiento. Pero en el fondo, sabía la verdad. No era culpa de Aurelio. No era culpa de los inversionistas. Había sido su propia elección. Rogelio creyó que el dinero le daría lo que siempre envidió de Aurelio: su éxito, su estabilidad, su aparente fortuna. Pero, ¿de qué le sirvió tener riqueza si con ella perdió lo que había construido? ¿Cómo pudo pensar que unos billetes podrían llenar el vacío que él mismo se había creado? La envidia es como una semilla de maleza. Cuando la siembras en el corazón, comienza a crecer lentamente, sin que te des cuenta. Primero, es solo una molestia, un pensamiento pasajero. Luego, se convierte en una obsesión. Y cuando te das cuenta, ha enredado sus raíces en cada parte de tu vida, hasta sofocar todo lo bueno que alguna vez tuviste. Pero la envidia, por sí sola, no destruye. Lo que realmente nos arruina es lo que hacemos con ella. ¿Permitimos que nos consuma? ¿O la usamos como un espejo para darnos cuenta de nuestras propias carencias y trabajarlas?
Rogelio nunca se detuvo a preguntarse por qué envidiaba tanto a Aurelio. Nunca entendió que lo que realmente quería no era su campo, ni su cosecha, sino su paz, su gratitud y su forma de ver la vida. La verdadera riqueza no es lo que posees, sino cómo decides vivir. Puedes tener millones y seguir sintiéndote vacío. Puedes tener poco y vivir con plenitud. La diferencia no está en la cantidad, sino en el significado que le das a lo que tienes. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has dejado que la envidia te haga sentir miserable? ¿Cuántas veces has mirado a otro y pensado que su éxito te quita algo a ti? ¿Cuántas veces te has llenado de resentimiento en lugar de usarlo como motivación para mejorar? No dejes que la envidia te haga perder lo que realmente importa. No permitas que el deseo de lo ajeno te haga olvidar el valor de lo que tienes. Si alguna vez te encuentras deseando la vida de otro, detente y pregúntate, ¿estoy dispuesto a trabajar con gratitud y paciencia como él lo hizo? ¿O solo quiero el resultado sin el esfuerzo? Rogelio se dio cuenta demasiado tarde de su error. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más dejarás que la envidia tome el control de tu vida? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete y activa la campana para no perderte más relatos como este. Comparte en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste envidia por alguien? ¿Cómo lograste superarlo? Nos leemos abajo. Hasta la próxima historia de fe. Persona con palmas de mano unidas destellos.